Damos voz a historias desde el corazón. Damos voz a historias desde el corazón. Bendiciones, qué gusto acompañarles en una nueva edición de Carleando, este podcast que es para darle voz a las historias, para compartir testimonios de vida. Y en esta oportunidad tengo un invitado muy especial, una persona que tiene muchos años en el evangelio. Él es predicador, es papá, es esposo, es amigo y también es servidor en su iglesia local. Así que tengo el gusto de presentarles a hermano Roberto Dueñas, que nos ha dado la oportunidad de que lo entrevistemos y que platiquemos un rato con él. ¿Qué tal, hermano Roberto? Por gracia de Dios, bueno, ¿qué podemos decir? Si estamos con Él, estamos con todo, ¿no? Y es una bendición para mí el poder estar acá y compartir, todo lo que en mi vida ha sucedido. Qué bueno, hermano Roberto, gracias por el tiempo que nos da. Y siempre le hago a mis invitados esta pregunta porque nos gusta explorar un poco acerca de la vida de las personas. ¿Quién es Roberto Dueñas? ¿Cómo se autoidentifica usted o cómo se percibe? Bueno, Roberto Dueñas nació en un hogar de 6 hermanos. 5 se murieron y solo quedé yo en ese hogar. Bueno, fue un hogar donde mis padres estaban muy ocupados en el trabajo secular. Yo nunca recibí una idea sobre lo que es lo espiritual, nunca. Anduve perdido, practicando un montón de cosas que no son agradables a Dios, pero que como yo no sabía, no lo entendía, entonces para mí era algo natural, ¿verdad? Pero tuve la bendición de parte de Dios de casarme con una joven que fue a través de ella que yo llegué al evangelio, ¿verdad? Porque mi esposa era evangélica y yo no era nada. Y ella decidió casarse conmigo, ¿verdad? Y siendo evangélica, nos casamos por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y eso es algo, yo lo comento y le digo a los demás, de que tengan cuidado con eso, porque algunas veces cuando uno desobedece, ya con conocimiento, se paga más caro. Ella lo pagó más caro por cuanto se casó conmigo, que yo era un impío y bueno, ella conocía de Dios, ¿verdad? Nos casamos, ella tenía 17 años y yo tenía 22. Un día de estos que estaba viendo mis papeles, me encontré con el acta de matrimonio y me puse a leerla. Y allí dice que ella no firmó porque era menor de edad, ¿verdad? Y bueno, así ha pasado el transcurso. Se murió el papá de ella y al morirse el papá de ella reconcilió con el Señor. Y luego después de eso, yo llegué al Señor, ¿verdad? Es bien triste todo lo que pasa en la vida porque yo procreé con ella 4 hijos, ¿verdad? La mayor se murió a los 32 años, pero cuando ella estaba pequeña, cuando ella estaba quizás como de unos 3 años, ya ella mi esposa le había enseñado a ellas a orar y la niña oraba: Señor, mata a mi papi, porque mi papi es muy malo con mi mami, ¿verdad? Y yo hoy entiendo que Dios recibe las oraciones literalmente, pero no actúa como uno le pide, ¿verdad? Porque verdaderamente a mí me mató el Señor, ¿verdad? El hombre viejo, y me hizo un hombre nuevo para la gloria del Señor.
en el trajinar de la vida, bueno, Dios ha sido misericordioso conmigo. Ya platicamos fuera de esta entrevista con Carlita y yo le decía que, bueno, yo tuve la bendición de parte de Dios de ser un llamado del Señor en voz audible de que yo iba a ser un predicador. Y el Señor fue componiendo todas las cosas, porque yo llegué a Betel y el pastor Fidel Amaña, sin conocerme, sin saber nada de mí, me tendió la mano y él me ayudó y estuve predicando con él casi 28 años, ¿verdad? Y ha sido maravilloso, ¿verdad? Así es de que, bueno, he tenido en la vida también problemas, ¿verdad? Dificultades en las cuales uno vive como... el creyente no puede decir que no va a pasar por una tempestad, por un río, sino pregunte a los discípulos cuando ellos no sabían qué hacer en la tempestad. Pero una cosa es cierta, una cosa es verdad y nosotros la deberíamos de creer. El Señor siempre está en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza y en los momentos de dificultad. Él le saca a uno adelante. Y así ha sido mi vida y yo le doy gracias al Señor porque hoy ya, ¿verdad? Anciano. Ya yo creo que yo ya no soy de la tercera, soy de la cuarta. Pero todavía está ahí bien, o sea, fuerte, predicando y evangelizando y compartiendo con Ahí otros. estamos, ¿verdad? En eso, porque yo le he prometido al Señor que yo quiero morirme predicando, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor. Y tengo el privilegio de estar con un programa en la radio. Soy predicador de la iglesia a la cual yo asisto y bueno, predico en otras congregaciones donde me invitan a predicar porque hay mucha gente que me conoce, ¿verdad? Que me conoce de que yo soy predicador y que también me conoce mi testimonio, porque bueno, he entendido lo que la palabra del Señor dice y he entendido que uno de los problemas del pueblo del Señor es que el Señor lo dice en la Escritura, que fueron desobedientes. Entonces yo no quiero ser alguien así, yo quiero ser una persona obediente, una persona que, toma la palabra y la hace suya y la vive. Y por eso es de que, bueno, algunas veces alguien decía, yo estaba escuchándolo un día de esto, no prediques sobre el pecado y todos te van a querer, en verdad, no prediques, predica sobre el pecado. Entonces van a decir que sos duro, que sos... Y nadie te quiere, todos hablan de ti, todos dicen, uy, qué bárbaro ese hermano, ¿verdad? Que hasta le ponen apodos a uno. Un hermano donde yo llegaba me decía, ¿qué viñeros ustedes? Ahí viene Mazo Santo, decía, porque siempre he predicado lo que dice la palabra de Dios. No me ando escondiendo para eso, porque no tengo por qué esconderme, ni le debo nada a nadie para andarme escondiendo. Y una de las cosas que yo le enseñaba a un pastor, porque él me decía, hermano, fíjate, cuando yo predico, después me disculpo con la gente. Entonces le digo yo, si usted hace eso, lo que está predicando no es de Dios. Porque usted no tiene que disculparse con la gente por lo que usted dice. Porque lo que usted dice viene de parte de Dios. Y entonces no tiene por qué, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene de ser cristiano, evangélico, y cuántos años tiene de predicar la palabra? Bueno, yo llegué al Señor de 32 años y va a cumplir 84 y tengo 52 años de estar en el Evangelio. Y algo también que va acompañado con eso
es de que voy a cumplir 62 años de estar casado con mi esposa y todavía estamos juntos. Todavía, bueno, hoy que ella me venía me decía, Dios te bendiga, hijo, que la sangre de Jesucristo te cubra y cuídate, tenés cuidado, ¿verdad? O sea, siempre está pendiente de usted. Ella todavía está pendiente de mí y yo todavía estoy pendiente de ella, ¿verdad? Somos un equipo. Somos un equipo, ¿verdad? Un equipo maravilloso donde hemos criado a nuestros hijos y nuestros hijos son evangélicos y mi hijo sirve en la iglesia, ¿verdad? Donde yo asisto y mis nietos van a la iglesia y bueno, y hay mucha gente que ha llegado a través. Pero una de las cosas maravillosas que a mí me pasó y que es algo que, me repercute en mi corazón, es que un día domingo yo estaba predicando en la iglesia Betel y yo había venido de Estados Unidos y a mi padre le dijeron de que yo había venido y él llegó a la iglesia y mi padre no era cristiano, pero él estaba allí en el culto. Y después del culto, después de la prédica, yo le hice el llamado a mi padre. Y yo le dije, papá, Dios lo ama, no quisiera usted esta mañana tomar esa decisión en su vida. Y él vino al altar. Wow. ¿Verdad? Él vino al altar. ¿No se lo esperaba a usted eso? No me lo esperaba, ¿verdad? Porque muchas veces yo lo había rogado a él. Y él me decía, es que una persona sucia como soy yo no puede estar entre esa gente que es santa. No. Como muchas personas dicen, o sea, yo no puedo aceptar al Señor porque tengo muchos pecados, cuando en realidad el llamado es para aquellos que somos pecadores, o sea, el Señor nos llama a arrepentimiento. Por eso mandó el Señor, nuestro Padre, por eso mandó a su Hijo. Él lo mandó para perdonar los pecados. Porque los sanos no tienen necesidad de ser sanados espiritualmente, pero los que pecamos necesitamos llegar al Señor. Mi padre vino y fue un buen cristiano todo el tiempo que él vivió. Él murió a los 88 años, ¿verdad? Y yo espero verle. Aunque algunos dicen que no nos vamos a conocer allá, pero yo no creo eso. Porque la esperanza de nosotros, como dice Job, en el capítulo 19 de Job, él dice, después de deshecha esta mi carne, le veré cara a cara. Entonces quiere decir de que lo voy a conocer a Jesús y voy a conocer a toda la gente, ¿verdad? Porque la palabra está diciendo precisamente eso, y si la palabra lo dice, lo creemos. Es verdad. Exacto. Es verdad. ¿Sí? Ahora, me interesa explorar, porque usted mencionó que tiene 63 años de casado. 62 voy a cumplir. 62 años de casado. ¿Cómo? Bueno, hoy vemos que la cultura de ahora es, si no funciona, me separo, si no funciona, pues lo dejamos así, cada quien por su lado, pero matrimonios como el suyo que han sido tan largos, o sea, ¿cuál es el secreto? Cuéntenos para que no tanto, ¿no? En el matrimonio. No es un secreto. Es lo que la palabra de Dios dice. Cuando Cristo es la cabeza, entonces quiere decir que cuando yo me caso, no somos dos. Es un trío, ¿verdad? Es un trío. Y si el Señor está con nosotros, entonces vamos a poder soportar dificultades, digamos como diferencias, como a mí me gusta esto y al otro le gusta lo otro. Entonces uno se acopla, pero no se acopla por nuestros propios pensamientos, intereses, ni nada de eso. Se acopla porque Cristo ha cambiado nuestro ser, y al cambiar Él nuestro ser, podemos también nosotros llevar el matrimonio,
la verdad que hoy como cada quien busca sus propios intereses y verdaderamente lo que la Biblia enseña es de que la mujer tiene que cuidar los hijos, la casa y todo eso. Yo no estoy de acuerdo en que la mujer trabaje, el hombre trabaje, que le dejen los hijos a la abuela y que después ni sabe el niño quién es su papá ni quién es su mamá, ¿verdad? Y entonces esto es interesante, pero había que ponerlo en práctica, cosa que hoy con la cultura nueva, bueno, la verdad que cada quien hace lo que él quiere y este es mi pisto, no lo puedes tocar tú y este es tu pisto, ahí ves qué haces con él. Entonces, esa separación o esa dualidad hace que a veces el matrimonio se vuelva un poco difícil de sobrellevar. Sí, lógicamente cuando tú te alejas de la palabra de Dios es difícil. Se vuelve imposible. Y también, como el enemigo es tremendo, te pone en tu mente a las mujeres otro hombre y a los hombres otras mujeres. Tentaciones. Tentaciones tremendas. Y tentaciones que algunas veces son bien difíciles de que uno no pueda caer. Ahí tenemos el caso de José, un joven maravilloso, como bueno, quizás tenía como unos 18 y 19 años. La flor de la juventud. La flor de la juventud, era simpático, bueno, era un joven bien parecido. Bien atractivo. Y la mujer de una vez fue al grano, no le dijo, mira, te voy a regalar esto. No fue por las ramas, no, y una sola vez llegó y le dijo, acuéstate conmigo. Eso fue lo que le dijo. Y lógicamente, ¿por qué no se dio José? Porque conocía a Dios. Porque aun cuando él había sufrido tanto, Dios estaba con él. Lo sacó del hoyo donde lo metieron los hermanos. Lo sacó de la esclavitud donde lo vendieron. Lo sacó de la cárcel, ¿verdad? Y lo hizo como jefe de la cárcel. Y allí conoció a un panadero y a un copero, ¿verdad? Pero les dijo lo que les iba a pasar. Y le dijo a uno de ellos, ahí me ayudas cuando estés afuera. Y no se pero la gente se olvida de uno, la gente no es tan así. Bueno, uno en el trajinar de la vida y lo que aprende del Señor y el Señor pone en su corazón, uno ayuda a mucha gente, no esperando recibir nada, sino que le ayuda porque Dios dice que hay que amar a nuestro prójimo. Y le ayuda, pero la gente no se acuerda. No se acuerda que una vez se le ayudó. Pero es maravilloso, digamos, el caso de José, porque luego llega a ser el segundo de Egipto. Y luego los hermanos llegan y el pensamiento de los hermanos no ha cambiado. ¿Verdad? El pensamiento de los hermanos es un pensamiento egoísta, negativo, y cuando se dan cuenta que él le concede, dicen, hoy nos va a matar. Ya sentían sí, ellos sentían. Y ellos llegan con algo que nuestro padre dijo que tú ibas. O sea, que estaban poniendo algo que tremendo. Cuando uno le sirve al Señor, el Señor se toma todo para ayudarle a uno. Pero ya que hablamos del tema del servicio, a mí me llama la atención también esto y quisiera saber su opinión al respecto. A veces cuando servimos al Señor nos dedicamos tanto al servicio que a veces también descuidamos nuestra vida espiritual y pensamos que el hecho de servir al Señor, eso nos cuenta para mantener nuestra vida espiritual, cuando son dos áreas a las cuales debemos prestarle atención y no solamente darle atención al área de servicio. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, lo que yo creo es que los dones no te salvan, ni tampoco los dones te dan un privilegio mayor.
No, tú sirves porque amas al Señor, desprendidamente de todo lo que suceda. Entonces, como todo el Señor lo hizo puntual, ¿verdad? Entonces Él me da un ministerio, me da un servicio, me da una esposa, me da hijos, y todo esto tiene que ir bien relacionado para que funcione. Es problemático hoy en este tiempo porque muchos pastores tienen hijos y se dedican tanto a la obra ¿Quién cuida a sus hijos? que se olvidan de los hijos. Y yo conozco muchos hijos resentidos, ¿verdad? Resentidos no con el papá, con el evangelio. Porque ¿verdad? creen que el evangelio de alguna manera se los quitó al papá. O sea, Bueno, eso es lo que ellos piensan. Exacto. Pero el evangelio nunca te quita nada. al contrario. Es mi actitud, es como yo obedezco el evangelio, es como yo lo vivo, es como, yo lo aprecio y como yo, me dirijo. La Biblia es un libro que dirige la vida de la gente. No es un libro de religiones, no es un libro de nada de eso. Es un libro divino que, te enseña cómo debes de hacer. Y eso es algo maravilloso. Bueno, tiene que tener un corazón. Yo les decía a los hermanos que el corazón del humano tiene llave. Y yo soy el que tengo que quitarle llave todos los días para entender y comprender las cosas del Señor. Si yo no le quito llave, entonces voy a ser pésimo, tosco, vanidoso. Voy a hacer todo eso. Entonces eso es lo que me enseña la palabra bendita del Señor. Entonces no es precisamente error del Evangelio, de la Biblia, de lo que Dios dice. No, soy yo. ¿Cómo lo interpreto? Soy yo. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo quiero hacer? Lógicamente, nosotros en nuestro hogar hemos sido bien unidos, bien familiares. Yo todavía vivo con mi esposa, con mi hija y mis nietos. Y estamos unidos. Una cosa le pasa a uno y ahí estamos viendo, porque hemos comprendido que esa es la forma como Dios quiere que se lleve un servicio, ¿verdad? El servicio no me tiene que quitar a mí el tiempo que tengo que dársele a mi esposa. O sea, es un equilibrio básicamente. Exactamente. Es tiempo con mi familia, tiempo en la iglesia. Claro, ¿verdad? Eso de que porque yo voy a orar todo el día y me descuido de la casa, eso no sirve. La verdad que Dios no va a estar contento ni me va a dar nada, aunque yo me pase allí orando toda la vida. No es así, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que comprender con el servicio. Hay que servir al Señor, pero hay que servirlo de la manera que la palabra de Dios nos enseña a servir. Ahora, la pregunta también que yo quisiera hacerle, porque yo sé que usted es una persona que lee mucho, le gusta leer la Biblia y también documentarse de otros libros que acompañan a la Biblia y nos hacen crecer espiritualmente. Pero en tiempos como los que vivimos, donde el pecado está a la orden del día, las tentaciones, vemos las pantallas y siempre hay cosas malas, cosas que el mundo nos bombardea. ¿Cómo se puede ser un creyente verdadero aún en tiempos tan, digamos, difíciles como los que vivimos, que incluso están proféticamente señalados en la Biblia, que los postreros tiempos serían donde el amor de muchos se enfriará, donde el pecado estará a la orden del día? ¿Cómo usted cree que podemos ser victoriosos en medio de un mundo como el que vivimos? Bueno, este soy yo, no le estoy diciendo a usted que haga lo mismo, sino que este soy yo. Yo no uso teléfono. No me gusta porque el contenido del teléfono
tiene muchas cosas negativas. Tengo una tablet, he aprendido a más o menos manejarla. Está en una forma, está donde solo se pueden ver programas cristianos y prédicas. En mi tablet no se mira otra cosa más que solo eso. Y la televisión, bueno, yo miro documentales, partidos de fútbol. Yo fui boxeador y me gusta el boxeo, me gusta. El deporte no es pecado, ¿verdad? Me gusta verlo, ¿verdad? Y todo eso, pero no me quita el sueño. Yo por ver un programa o algo que va a pasar solo una vez, no voy a ir al culto. Eso no es así. Correcto. Yo, primeramente, Dios. Ayer les decía yo a los hermanos que, ¿cómo es el amor de Dios? Bueno, Él dijo, el que ama más padre, madre, hijo, esposa, que a mí, no es digno de mí. Okay. No está diciendo que los aborrezca. Está hablando de la prioridad, de eso, de lo que usted puede hacer con aquellas cosas que el Señor le ha dotado para que usted viva. Bueno, verdaderamente, quizá yo soy muy radical, pero cuando yo llegué al Señor, tenía un montón de vicios y cosas y todo eso, pero conmigo sucedió algo que quizás no sucede con todos, que les cuesta, pero a mí me cortó el Señor de una vez, todo. Yo el siguiente día, yo era otra persona, que lo notaban, mis trabajadores lo notaban, porque se me acerca uno y me dice, hey, maestro, estoy afligido yo, porque a él le había enseñado yo la mecánica desde niño. Y me dice, estoy afligido. ¿Por qué está afligido? ¿Que está enfermo? No estoy enfermo. Es que está bien raro. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. ¿Y qué le pasa? Es que lo que pasa, le digo yo, que yo acepté a Jesucristo como mi personal salvador. Y eso me había cambiado. Nunca había llegado al taller yo diciéndole, buenos días, muchachos. No, nunca. Y yo llegué y les digo, buenos días, ¿verdad? Ya era otro Roberto Dueñas. Ajá, y yo les digo, necesitan algo. Siempre los llamaba con malas palabras y les decía, hace esto. Y yo, ¿quieres venir, por favor? ¿Quieres hacer esto? Entonces... Se extrañaron. Se extrañaron de ver de que había un cambio y bueno, he luchado por eso. He luchado por eso. Gracias por compartir de su historia. Yo sé que pudiéramos seguir hablando de muchos más temas y más cosas, pero el tiempo es súper corto, pero de verdad le agradezco por abrirnos su corazón y compartir lo que el Señor ha hecho en su vida y seguirá haciendo, porque yo sé que hay mucho Roberto Dueñas para rato y como usted lo ha dicho, yo quiero pasar mis últimos días predicando la palabra del Señor y ojalá que eso sea posible, porque yo sé que el Señor le va a dar más fuerzas para seguir predicando la palabra de Dios. Así que gracias, hermano Roberto Dueñas, muchísimas gracias por ver este podcast, esperamos que sea de bendición. Esto es Carleando, comparta este video con otros, si a usted le ha gustado este testimonio, yo sé que también puede impactar más vidas, así que hasta la próxima semana, bendiciones, esto fue Carleando. Damos voz a historias desde el corazón.